Oremos, mis amados hermanos, oremos. Señor, te damos gracias, primero por la vida para llegar a tu casa, luego te damos gracias por la participación, Señor, de tu mesa, y te hemos dado gracias por cada una de las cosas que nos has hecho recordar en esta misma mesa, Señor. Ahora, Padre, una vez más, como muchas oportunidades nos has llevado a tus pies para oírte, y que podamos mantener no solo la posición allí a tus pies, reconociéndote a ti como único Dios, Señor, dueño de la revelación escrita, sino porque entendemos que en la revelación escrita está tu buena y perfecta voluntad. Acércanos a ella en esta mañana, por favor, en plena conciencia de lo que está entre nuestras manos. No es el diario de la mañana, no es cualquier revista que compremos en el kiosco de la esquina de la casa. Señor, es la revelación plenaria, es la revelación de tu corazón, es la revelación de tus pensamientos que son altos y sublimes, Señor. Por favor, ayúdanos a honrarlos, ayúdanos, Padre, en esta mañana a no deshonrarte con nuestra falta de atención, con nuestra falta de interés, con nuestra actitud al acercarnos a la Escritura, Padre amado. Por eso ponemos delante de ti nuestro corazón. Acabamos de expresar un deseo profundo, más que solamente cantar una canción. Que sea verdad lo que hemos dicho. Que no nos hayamos emocionado simplemente porque cantábamos algo, porque la melodía nos emocionó. No, Señor, sino que sea el fruto, el resultado de labios que confiesan tu nombre de manera honesta, íntegra, verdadera, Señor. Así que nos extendemos una vez más hacia esa gracia tuya provisoria para nuestras vidas. Ahora que esa gracia pueda conducirnos por medio de tu Espíritu a la profundidad de tu corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tema 16 que entramos y casi yo diría cerrando esta serie, haciendo casi una transición. Prácticamente me siento como que si estuviera haciendo la transición a la siguiente serie. Ha sido tan sustancioso este tiempo, estas 15 semanas anteriores, entendiendo la profundidad que debemos tener y a la cual nos ha llamado el Señor. La profundidad de vida con Cristo Jesús no es un requerimiento evangélico, no es un requerimiento de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, es una demanda de Dios en las Escrituras. Por eso ha sido importante cada uno de los temas que hemos ido tocando. Pero tenemos que ir cerrando esta serie y ¿cómo la cerramos? La semana pasada yo entré a tocar un tema que parecía no tener ninguna conexión con la vida crucificada, pero luego nos dimos cuenta que tenía mucha relación. Toda la problemática en Medio Oriente, y no solamente las guerras en Medio Oriente, sino en cualquier parte del globo terráqueo, tiene que ver mucho con la vida crucificada. Y la semana pasada empecé a demostrarlo con las Escrituras. Y ustedes recordarán que dijimos la semana pasada que para tener una perspectiva bíblica del actual conflicto entre Israel y Palestina, deberíamos considerar tres aspectos totalmente interconectados uno con el otro. ¿Cuáles eran esos tres aspectos, de los cuales vimos solamente dos? Y yo dije el tercero lo veremos la próxima semana y hoy lo vamos a ver. El primer aspecto fue el propósito de la existencia de Israel como nación. Era importante entender primero el propósito de la existencia de Israel como nación. En segundo término vimos la comprensión de la promesa de la tierra y su significado. Y ya descubrimos la semana pasada que Dios hizo nacer a Israel no como una nación, no como un fin en sí misma como nación, sino como un medio para alcanzar a las demás naciones. Es decir, Israel iba a ser el punto de partida, por eso la colocó en el lugar donde la colocó. Por eso entendimos la semana pasada que no fue otro lugar en el mundo geográficamente hablando, porque tuvo que ser en ese punto diminuto de la tierra, cuando pudo haber sido en un lugar más espacioso y mucho más grande. No, fue ese lugar y explicamos por qué bíblicamente Dios puso a Israel donde está y por qué era clave esa posición geográfica en el tiempo en que Dios le dio esa tierra, ¿no? Y nos quedaba como un cabo suelto el hecho del tercer aspecto, que quiénes son los herederos de la promesa dada por Dios a Abraham. Y en eso casi radica todo el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Porque del lado palestino reclaman, no, nosotros estuvimos antes que los judíos acá y esta tierra nos pertenece. Los judíos
todo el pueblo de Israel dice, no, es la tierra que Dios nos otorgó, es la tierra que fluye leche y miel, que desde Abraham nos las entregó a nosotros, entonces es propiedad de nosotros. Y ahí la bronca se ha extendido a lo largo de los siglos. Y claro, hay que agregar ahí muchas otros elementos más que vinieron a atizar todos los fuegos de inconformidad con las dos naciones. Entonces esta guerra lleva años de años, mis hermanos, en realidad siglos, ¿no? Pero ahí entra esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los herederos de la promesa dada por Dios a Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos herederos de la promesa dada por Dios a Abraham? Ya tuvimos algunas luces la semana pasada cuando vimos textos sumamente interesantes que nos adentraban al hecho de descubrir quiénes eran los verdaderos judíos. No eran los de la circuncisión, sino hay otro tipo de circuncisión que da acceso a ser parte del pueblo de Dios y da acceso a convertirnos o recibir parte de las promesas del Señor que a un inicio las entregó solamente Israel. Y vimos ese asunto que el apóstol Pablo desarrolla en su carta a los Romanos, de la rama silvestre que es encajada en el árbol original, no perteneciendo al árbol original. Y todo eso lo fuimos descubriendo la semana pasada y creo que ahora vamos a tomar mayor claridad para responder esta pregunta. ¿Quiénes son los herederos de la promesa dada por Dios a Abraham? Pero lejos de que el tema solamente gire en torno a que yo les explique, les ayude a entender toda la problemática en Medio Oriente, que ese no es mi objetivo, es simplemente el punto de partida para desembocar a la raíz de todos estos problemas en realidad. Es decir, este primer punto que voy a tocar es parte de todo el marco histórico que estoy tratando de colocar, pero a través de la Escritura ir descubriendo realmente esa posición de Israel y esa posición de la iglesia en este tiempo y qué conexión hay entre ambas. Pero hay una raíz de la cual vienen todos estos problemas. Mi interés es llegar a esa raíz y que entendamos esa raíz, y esa raíz justamente que nos muestre el problema, realmente el problema de fondo. Ese es el tema transicional a la siguiente serie que vamos a empezar, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no viene antes. Entonces, ¿quiénes son los herederos de la promesa dada por Dios a Abraham? Espero que usted esté totalmente atento porque va a tener que usar su Biblia así de aquí para allá. Así que agarre su Biblia, caliéntese los dedos, haga un ensayo, ojee todas las páginas de su Biblia, porque va a pasar de un texto a otro. Y no le voy a esperar que lo termine de buscar. ¿No? Yo asumo que usted conoce su Biblia al menos, ¿no? Como algunos hermanos me dicen, no, pastor, mi Biblia se abre en automático, sobre todo cuando evangelizo, ¿no? Estoy hablando de Juan 3:16 y ya mi Biblia se habla en automático en Juan 3:16, en Juan 1:2, en automático. Espero que sea así en esta mañana. Entonces regreso a la pregunta, ¿quiénes son los herederos de la promesa dada por Dios a Abraham? Para responder esa pregunta, mis hermanos, tenemos que responder otra pregunta primero. ¿Cuál es esa pregunta primero? La pregunta es la siguiente. ¿Era Abraham, escuche bien la pregunta, y no es una pregunta capciosa, ¿era Abraham judío? Escuche, ¿era Abraham judío cuando Dios lo llamó a salvación? Cuando lo justificó Dios a Abraham, ¿recuerdan? Cuando lo justifica a Abraham, ¿Abraham era judío? No, obviamente no, porque la nación de Israel no existía todavía. Abraham no era judío, por si acaso, ¿no? No existía en ese tiempo la nación judía. Esa nación habría de salir de los lomos de Abraham más adelante. Pero Abraham en sí mismo, en ese instante que él es justificado por el Señor y salvado, obviamente, cuando lo justifica, lo salvó, Abraham en ese tiempo era como cualquier otro gentil incircunciso, ¿no? Ajeno a todas las promesas de Dios. Cuando Dios lo llama y lo justifica por medio de la fe, estoy en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, dice que el Señor lo llevó afuera de su tienda y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Yo imagino que Abraham se rió, ¿no? Está buena la broma, Señor, ¿no? Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El momento de la justificación, el momento de la salvación de Abraham. Ese es el momento. Pero la nación de Israel no existía en ese instante. Basados en ese hecho histórico, mis hermanos, el apóstol Pablo
arriba algunas conclusiones, pensando justamente en ese momento, arriba algunas conclusiones en su carta a los Romanos, capítulo 4 de la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Busquen su Biblia a partir del versículo 9, Romanos capítulo 4, a partir del versículo 9 hacia adelante. Este texto es sumamente interesante, voy a leer del versículo 9 hasta el versículo 14, por eso tienen que buscarlo en su Biblia. Ahora, fíjese en el orden, porque Pablo no está hablando por hablar, establece un orden de eventos. Un orden de eventos, ¿ya? No está haciendo una catarsis de recuerdos, está estableciendo una orden de eventos. Versículo 9, Romanos 4, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, la bendición de la salvación, está explicando Pablo, ¿para quién es? ¿Solamente para los judíos o para los incircuncisos o gentiles también? Esa es la pregunta. Sigue diciendo Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Si está recordando, cuando el Señor saca, el texto que usted tiene en pantalla, el Señor saca a Abraham y le dice, mira los cielos, y así será tu descendencia. Y él cree, y el Señor lo cuenta por justicia, lo salva en ese instante. Abraham no estaba circuncidado. Lo que está haciendo Pablo está colocando el asunto de la circuncisión, que es importantísimo para los judíos. Es como si la estuviera poniendo al costado, como diciendo Pablo, esto no es tan importante como ustedes los judíos pensaban o creían. Tiene su lugar, pero no es lo que ustedes creen. Entonces, por eso pregunto, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La circuncisión solamente fue una señal. ¿Eres justificado? Muy bien. Ahora te voy a dar una señal de este pacto que estamos haciéndole del Señor. Vas a circuncidar a todos los niños y qué sé yo. Entonces, dice el apóstol Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Qué tal revelación, hermanos? Los judíos se enorgullecen hasta el día de hoy que Abraham es su padre. Y dice, es nuestro padre, es nuestro padre. Si usted se para delante de un judío ortodoxo y le dice, Abraham es también mi padre, le vuela la cabeza. Porque el judío ortodoxo no concibe en su mente que tú o yo como gentiles, digamos que Abraham es nuestro padre. Porque ellos desconocen este texto que estamos leyendo, por si acaso. Ellos son en exclusividad hijos de Abraham, por ende hijos de Dios, ellos. Y no otro pueblo, ninguna otra gente, ¿no? Hablo de los recalcitrantes, ¿no? Pero fíjese lo que está diciendo Pablo, un judío, un exmiembro del concilio en Jerusalén, de las principales autoridades, ¿no? Entonces, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora, deténgase ahí un instante. Yo le estaba diciendo, Pablo no está haciendo una catarsis de recuerdos. Él está, por revelación del Señor, está mostrando un orden de Dios. ¿Cuál es el orden acá? Si no se ha percatado. Dios hace las cosas en orden, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Fíjese, primero viene el llamamiento a la salvación de Abraham. Primero es el llamamiento a la salvación y luego viene la circuncisión. No es al revés, no es primero la circuncisión y luego es llamado a salvación. Primero es llamado a salvación, es salvado delante del Señor, es justificado y luego después le da la señal de la circuncisión. ¿Para qué?
dice Pablo, para que todos los creyentes, judíos y gentiles, fuesen abarcados por la promesa contenida en el pacto de Abraham. Entonces el pacto hecho por Dios con Abraham no alcanza solamente a judíos, nos alcanza a todos los que somos de la fe en Cristo Jesús. De ahí que el apóstol Pablo diga en su carta a los Romanos, capítulo 2, paso a Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29, el apóstol Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y agrega, avanza usted de ese capítulo 2, avanza al capítulo 9, versículos 6 y 8, el apóstol Pablo agrega, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El apóstol Pablo lo plantea, lo sigue describiendo de esta manera en su carta a los Gálatas. Paso a Gálatas capítulo 3, versículo 6 hacia adelante, Gálatas 3, versículo 6 hacia adelante. Dice en esa carta, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice el apóstol Pablo, que los que son de fe, es decir, los que son de fe en Cristo Jesús, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Te das cuenta cómo usa el término los que son de la fe, los que son de fe? ¿A qué fe se refiere? A la fe en Cristo Jesús. Entonces somos parte del pueblo de Dios ahora. Por eso somos parte del pueblo de Dios. Luego el apóstol Pablo pasa a explicar que la salvación de los pecadores no depende en absoluto de su obediencia a las obras de la ley, sino descansa en las obras de Cristo, y de la cual nosotros nos apropiamos por medio de la fe, creyendo en Cristo Jesús, nos apropiamos de todos esos beneficios, esas promesas, esas bendiciones que un día eran en exclusividad para la nación de Israel, pero que ahora se nos han sido adscritas a nosotros. Porque Israel le dio las espaldas al Señor. Por eso es que debemos orar por la nación de Israel, ¿no? Pero ahora, note usted, regresando a Gálatas, estamos en el capítulo 3, adelántese al versículo 16. Mire lo que agrega el apóstol Pablo en el versículo 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, es decir, Pablo dice, no está usando un plural, está usando un singular, a la simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual esa simiente en singular, ¿a quién se refería? A Cristo. Por eso es que nosotros creemos en Cristo y entramos a formar parte de esa simiente. Por eso podemos decir que somos hijos de Abraham también. Así un judío ortodoxo se desgarra las vestiduras. Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, como estamos leyendo, pero ahora Pablo aclara que esa simiente de Abraham no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer aquí en este versículo 16. Dado que todos aquellos que creemos en Cristo Jesús hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. Ahora así opera. Crees en Cristo, lo recibes, crees en Él, crees, lo recibes, entonces eres parte de Cristo Jesús. Nosotros también como herederos de esa promesa, entonces dice el apóstol Pablo, estoy en Gálatas capítulo 3, versículo 24 hacia adelante, agrega el apóstol Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es como un guía.
alguien, una persona que no ve. Entonces, si usted se ofrece a ayudarle a cruzar la pista, digamos, yo le ayudo a cruzar, usted se convierte en el ayo de ese ciego. Eso es un ayo, ¿no? Entonces Pablo dice, la ley ha sido nuestro ayo, como un guía nada más, para llevarnos a Cristo. Esa era la meta, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, no hay necesidad del ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Gloria a Dios, a mí me ha tardado años entender eso. Recontra inteligentes, me gusta por eso predicar acá, ¿no? Me invitan a otro lugar, no voy, acá nomás en mi iglesia, son ultra inteligentes, que en la primera la agarran, ¿no? Ahora, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dios ha conformado de los judíos y de los gentiles que creen en Cristo Jesús, judíos o gentiles, un solo pueblo. Esa es la pared que dice Efesios que el Señor ha derribado. Cuando uno entiende esto y lee Efesios y la pared que derribó, que entonces ya no hay judío ni gentil, uno no entiende. Pero derribada esa pared ha hecho un solo pueblo de judíos y de gentiles que creen en Cristo, de modo que ahora todos, judíos y gentiles creyentes, participamos de las promesas contenidas en los pactos que Dios hizo inicialmente a la nación de Israel. Empezando por Abraham. Fíjese, Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11. Yo voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional para aclarar un poco. Usted puede seguirlo si tiene la versión Reina Valera. Efesios capítulo 2, versículo 11 hacia adelante, dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos. ¿A quién le está hablando? Dile al que está a tu costado, despiértale, dile, a ti está hablando. No, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Versículo 12, recuerden a los que no son judíos, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. No era para nosotros, hermanos. Estamos ajenos a esos pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Qué maravillosa obra, hermanos. Entonces, es obvio, por lo que estamos leyendo, hermanos queridos, es obvio que la tierra de Canaán no era más que una figura, decíamos la semana pasada, de una promesa mucho más amplia. Esa franjita de Israel, cuando le entrega el Señor, prefiguraba una bendición mayor. Esa bendición mayor hacia adelante, nosotros ahora somos partícipes. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, somos partícipes de la promesa que le hizo a Abraham. Y eso resulta increíble. En conclusión, mis hermanos, aunque los hechos ocurridos en el nacimiento, ahora regreso, con todo esto en mente, regreso al conflicto de Medio Oriente. Aunque los hechos ocurridos en el nacimiento del Estado moderno de Israel, los que vinieron el jueves entenderán qué significa Estado moderno. No estoy hablando del Israel bíblico, estoy hablando del Estado moderno de Israel. El Estado moderno de Israel, que maneja una concepción sionista, que es un pensamiento más liberal. El Estado moderno de Israel no escapa, mis hermanos, al control soberano de Dios. Cuando digo los hechos ocurridos en el nacimiento del Estado moderno de Israel, me estoy remitiendo no a Abraham, me estoy remitiendo al año 1948, en que Israel se declara una nación libre, que regresa a su tierra. Y cuando ocurre esto en el año 1948, muchos pensaron y se dijo, yo he leído varios libros al respecto, yo he escuchado a muchos predicadores mencionando acerca de esto,
que en ese momento en que regresa Israel a su nación, se estaba cumpliendo una profecía dada por Dios. Y eso siempre como que quedó en el aire para muchos. Es decir, ¿realmente se estaba cumpliendo una profecía de parte del Señor? Insisto, otra vez, 1948, ¿no? Pero con todo lo que estamos estudiando, y esta es una de las principales conclusiones a las que debemos de llegar, y vuelvo a repetir, en los hechos ocurridos en ese instante, en el nacimiento del Estado moderno de Israel en el año 1948, que no escapan al control ni a la soberanía de Dios, en ese momento, hermanos, no se cumplió ninguna profecía bíblica particular concerniente al retorno de la nación, del pueblo de Israel a Palestina. Y no es que yo esté suponiendo esto nada más o que yo tenga algo en contra de Israel. Sigo insistiendo que debemos mantenernos creyentes, un punto neutral, orar por la nación de Israel porque es el pueblo escogido del Señor. Pero no puedo estar de acuerdo con todas las decisiones o acciones de la nación de Israel, empezando por el presidente Netanyahu, porque no estoy de acuerdo. Porque van en contra de la Imagine Dei, de la imagen de Dios. Asesinar a personas por motivos políticos no tiene una justificación delante del Señor. Entonces, repito, el regreso de Israel en 1948 y su declaración ante la Organización de las Naciones Unidas como nación libre no fue el cumplimiento de ninguna profecía en particular concerniente a ese retorno a Palestina de Israel. De hecho, muchas de las profecías, esta es la justificación para lo que yo estoy diciendo, muchas de las profecías del Antiguo Testamento, que hay que revisarlas cuidadosamente, mencionan y detallan que el retorno de Israel a su tierra es algo que sí se va a lograr, que sí va a ocurrir en el tiempo. Pero ese retorno de la nación de Israel está colocada, según las profecías, mis hermanos, no según la ONU, la declaración de Netanyahu o el presidente de Israel en el año 1948, no, de acuerdo a las profecías, ese retorno de la nación de Israel a su tierra, según las profecías en el Antiguo Testamento, están situadas o sitúan ese retorno en el contexto de una conversión genuina de los judíos y por consecuencia en la restauración de Israel como pueblo del pacto con Dios. Y aunque resulte un poco largo esto, pero es necesario leer estos versículos para que tú puedas captar la dimensión de lo que yo estoy diciendo. En tu Biblia tienes que buscar Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio es uno de los primeros 5 libros de tu Biblia, si no sabes dónde se ubica. Está dentro de los 5 primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer los 10 primeros versículos para que te des cuenta por qué estoy diciendo que no se cumplió ninguna promesa específica de parte del Señor en el año 48, porque el regreso de la nación de Israel, según las promesas y las profecías, están encuadradas dentro de una conversión real y un arrepentimiento real de la nación de Israel. Deuteronomio 30, no la busques en la pantalla que no va a salir, por eso te estoy diciendo búscalo en tu Biblia. Capítulo 30, a partir del versículo 1, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, Dios le está hablando a la nación, a su pueblo escogido, cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, previo a eso ya les ha descrito cómo pueden mantener la bendición del Señor, pero si se apartan, cómo van a cargar maldición, ya les explicó todo eso el Señor, ¿no? Cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Ya, empezando en ese versículo nada más te das cuenta. Es como dar un vistazo. Ya ocurrió todo esto. Primero los asirios se llevaron a las tribus del norte, y luego Babilonia a las del sur. Han pasado por eso la nación Israel, han quedado dispersos por todo el mundo en realidad. Pero Dios está mencionando, si tú te arrepintieres, ¿no?, en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, verso 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Fíjese, ese es el marco en realidad del retorno de la nación de Israel. Yo no veo eso hasta el momento. La gran mayoría, más del 50% de la nación de Israel no cree en Cristo Jesús.
Cuando se declararon nación en el año 48, estaban en la misma posición que están ahora. Muchos de los que gritaron libertad de judíos no creían en ese momento en el Mesías, como hay muchos que no lo creen ahora. Entonces, ¿cómo se puede estar cumpliendo una profecía cuando no esté en el marco que dice la profecía? Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Verso 7, y pondrá Jehová tu Dios sobre todas estas maldiciones, sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Verso 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Verso 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Verso 10, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Eso ha ocurrido el día de hoy? ¿Eso ocurrió en el año 48? No, hermanos. Estas palabras que las ha recibido Moisés y las está declarando y las dejó por escrito en Deuteronomio 30, tuvieron un cumplimiento parcial cuando en los días de Esdras y Nehemías, de hecho que has leído el libro de Esdras y Nehemías, te das cuenta, hubo un avivamiento en el retorno, hubo un arrepentimiento, tal como estamos leyendo acá. De verdad le pidieron perdón al Señor, de verdad reconocieron sus delitos y pecados y reconocieron: por esto fuimos llevados cautivos a Babilonia y por eso Dios les abrió la puerta y por eso Dios los hizo regresar a su tierra. Ese es el marco, hermanos, en realidad. Eso no se está viendo el día de hoy. Entonces, pero no es lo que está ocurriendo en el Israel moderno, en la actualidad. Israel como nación, hermanos, necesito volver a recordar esto. Israel como nación desechó al Mesías y por eso esa nación ha sido desechada por Dios. Ha sido puesta en una pausa, en un stand-by. Dios no está tratando con Israel. Está tratando con la iglesia, pero va a regresar a su trato con Israel y todavía en el día de hoy permanece en esa condición de dureza Israel y su endurecimiento ha sido en los años por ellos mismos reafirmado, porque no quieren aceptar que el Mesías ya vino y no quieren aceptar que Cristo Jesús también vino para proveer salvación a ellos y a los judíos. Es en ese contexto, en el contexto de rechazo que el Señor profetizó por eso cuando viene el Señor Jesucristo, en ese contexto de rechazo de la nación de Israel, sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7, Él profetiza en ese sermón, en el Monte de los Olivos, que el templo de Jerusalén va a ser destruido y que los judíos caerían a filo de espada y serían llevados cautivos hacia todas las naciones. Y claro, nadie le creyó al Señor Jesucristo en ese instante, ¿no? Pero hubo un cambio radical, por eso en los tratos de Dios con Israel, en el sentido de que el reino de Dios, mis hermanos, cuando Israel le dio las espaldas y crucificó a su Hijo Jesucristo, el Mesías, Dios cambió absolutamente su trato y traspasó a una nueva comunidad. Todas sus bendiciones, las bendiciones del pacto, las traspasó a una nueva comunidad, una comunidad de judíos y gentiles creyentes que hoy se llama la Iglesia de Dios. Así ha devenido en el tiempo, históricamente hablando. La iglesia del Señor por eso existe. La pregunta que debemos hacernos ahora, usted y yo, es que ¿qué repercusión tiene todo esto en la crisis que hoy se vive en Medio Oriente? Y la pregunta que constantemente estoy haciendo, ¿qué rol tiene la iglesia en todo este asunto? En primer lugar, se nos enseña que ninguna de las dos partes envueltas en este conflicto
y esta es una conclusión a la que debemos arribar, ninguna de las dos partes, ni palestinos ni judíos, deben apelar a ningún derecho divino sobre esa tierra, como está ocurriendo ahora. Y solo lo hacen de boca para sustentar sus agresiones. No, que esto no nos dio Dios primero. No, Dios no nos entregó a nosotros. Fue la promesa del Señor. No, que nosotros somos hijos de Abraham directos. No, que tú no, tú eres primo hermano. Repito, todo esto que estamos viendo nos enseña que de las dos partes envueltas en este conflicto, ninguna de las dos partes debe apelar a derechos divinos sobre ese territorio para apoyar sus reclamos, sino más bien, entonces, pero sí, la batalla es real, la guerra es real, sí, claro que sí, somos conscientes de eso. ¿A dónde deben apelar estas dos naciones? Pueden apelar, diría yo, a principios universales de justicia aplicados a las relaciones internacionales. Por eso existen las leyes. Pueden apelar a todas esas normas, leyes internacionales, pero no pueden usar el argumento de que Dios me dio esto a mí y me pertenece a mí y no te pertenece a ti. No deberían usar, en todo caso. Israel es un Estado reconocido por la comunidad internacional al día de hoy. Eso es un hecho real, no se puede negar, mis hermanos. Reconocido desde el año 1948. Pero también es un hecho real que los palestinos, hermanos, tenemos que terminar de aceptar eso, ¿no? Los palestinos habitaban en esa tierra por generaciones y fueron expulsados cruelmente de su territorio a vivir como exiliados por todo el mundo. Y estudios que se han hecho hasta de forma infrahumana. Un pequeño dato nada más para que tengas una idea. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas hizo todo un estudio de todos los palestinos en el mundo y registraron, en el 2001 registraron 3.7 millones de palestinos refugiados por todo el mundo. 3.7 millones, hermanos. ¿Qué explicación se puede dar a eso? Imagen de Dios, vuelvo a recordar. Cada mujer, cada anciano, cada niño palestino tiene la imagen de Dios. Igual que cada judío, igual que cada peruano, que cada asiático, que cada europeo, cada ser humano. Entonces, cualquier solución que se busque a ese conflicto debe tomarse en cuenta esas dos realidades. Y claro, ¿no? Este no es un tribunal, yo no soy el juez internacional acá y voy a decir, se debe tomar tal decisión o se debe hacer esto, no voy a hacer eso. Estoy poniendo todos los hechos sobre la mesa, te estoy mostrando en las escrituras cómo se ha llegado hasta aquí, qué posición tiene Israel, quiénes son los verdaderos herederos de las promesas dadas a Abraham. Ya no debe haber ninguna duda en tu corazón, pero ese no es el punto, mis hermanos. Esto es periférico. Eso me lleva a nuestro último punto. ¿Cuál es la raíz de todos estos conflictos y guerras? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Cuáles son la raíz de todos estos conflictos y guerras? La crisis de Medio Oriente, mis hermanos, y en muchos otros lugares del mundo, no es más. ¿Sabe? Usted ve cualquier guerra en cualquier lugar y usted solamente está viendo el macro de lo que ya está ocurriendo en micro en cada hogar en el mundo entero, en cada familia. En muchas sociedades hoy en día, lo que usted ve en guerra en gran magnitud, está ocurriendo eso entre los núcleos de las familias. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Anote, el problema es el pecado que hay en cada ser humano. ¿Cuál es la solución? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo Jesús, que en su infinita bondad envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, a pagar la deuda que todos teníamos con el Señor y que éramos enemigos del Señor, y por causa de esas transgresiones estábamos desechados de la gloria del Señor, pero ahora en base a la obra de Cristo Jesús, en base a la redención de Cristo Jesús, hemos sido justificados, hemos sido santificados, ahora somos parte del pueblo de Dios. Es el perdón de Dios alcanzado en la vida de Cristo Jesús y que nosotros abrazamos y que nos hace poseedores de la vida eterna, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida y todas las bendiciones agregadas. ¿Sabe usted por qué nos afecta la crisis de Medio Oriente? Porque si tenemos la imagen de Dios grabada en nosotros, también tenemos el sentido de justicia de Dios, que es un atributo de nuestro Padre Celestial.
Tenemos el sentido de justicia y como seres creados a imagen de Dios, en el fondo de nuestro corazón sabemos que esto es correcto y esto no, esto es digno y esto es indigno. Por eso vemos todo este conflicto y nos indigna, porque indigna el corazón de Dios. En ese sentido de justicia que tiene usted en su interior, te das cuenta que ese sentido de justicia que manejamos diariamente nosotros por cosas tan pequeñas a nuestro alrededor, es un pálido reflejo, un reflejo imperfecto, diría, de la justicia perfecta de Dios. Y eso muestra, esos rezagos de justicia en nuestro interior, aún siendo pecadores, muestra que le pertenecemos al Señor, que somos creación de Él. Que no vinimos del Big Bang y que luego primero fui una larva, luego fui un batracio y luego me salieron patas y brazos y luego me transformé en un simio y luego me transformé en un gerente de empresa. Esa no es la realidad, eso no es lo que nos muestran las Escrituras, ¿no? El hecho de tener ese sentido de justicia interior muestra realmente que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y lo que el Evangelio anuncia es que Él mismo hizo provisión a través de la persona de su Hijo Jesucristo para que pudiéramos recuperar conciencia, si cabe el término, y pudiéramos reconciliarnos con el Padre y entender que somos imagen de Dios y pudiéramos respetarnos entre los seres humanos desde esa medida. El conflicto en Medio Oriente y cualquier otro conflicto, mis hermanos, porque vemos este conflicto, pero eche un vistazo al resto del mundo. ¿Sabía que Sudán está sufriendo una guerra civil terrible el día de hoy? La guerra entre Rusia y Ucrania, que viene desde el 2021 aproximadamente y que no tiene solución hasta ahora. ¿Sabe usted qué cantidad de fallecidos hay? ¿Qué cantidad de niños han fallecido ahí? ¿Qué cantidad de madres en gestación han fallecido en esta guerra? Los conflictos que hay en Nigeria, en Siria, donde se ha centrado el foco principal en tomar el control, grupos musulmanes que quieren tomar el control en Nigeria y en Siria. Las guerras internas que tenemos aquí en América Latina, producto del narcotráfico, del sicariato y de todo el terrorismo. ¿Quién muestra los datos de toda la gente fallecida queda en el abandono y en el desamparo producto de todo esto? Todas esas guerras en el mundo, mis hermanos, todos esos conflictos en el mundo es simplemente por una ausencia. Escuche, se da por una ausencia de relación con Dios. Hermanos, hay una ausencia de conocimiento de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y el problema se agudiza porque el ser humano no está interesado en conocer el conocimiento del Señor. Es una ausencia de una vida íntima con Cristo. Hay una ausencia de vida crucificada, en otras palabras. Permítame explicarle desde la Escritura la profundidad de este problema para que vea cuán preocupante tiene que ser para nuestros corazones como creyentes. Y esta profundidad del problema simplemente está mostrando lo que ya el apóstol Santiago dejó por escrito en su carta en el capítulo 4, Santiago 4, versículo 1 hacia adelante, Santiago 4, cuando él empieza haciendo la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Se acuerda? Y sigue preguntando: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la solución, hermanos. Pero ¿a quién le interesa esa solución en el mundo? En cierta ocasión, el pastor John Piper dijo: estamos experimentando, dijo, una hambruna de la gloria de Dios en nuestros días. Me impactó cuando leí la frase. Estamos en una crisis de hambre sobre esta tierra, hermanos, en otras
En otras palabras, y esa hambruna es consecuencia, piense bien en esto por favor, esa hambruna de la gloria de Dios en el mundo es consecuencia de una de las más grandes crisis, no estoy exagerando hermanos, estamos viviendo una de las más grandes crisis de alimento espiritual en el mundo. Por eso hay una hambruna del conocimiento de Dios. Y por eso decía hace un instante, el problema se agudiza porque a la gente no le interesa el conocimiento de Dios. Y lo poco que sabe la gente, hablo de los evangélicos que tienen 30 o 40 años y que se vanaglorian de saber mucho y no saben nada, porque ni siquiera han puesto el 10% de lo que saben en práctica en sus vidas, son otro grupo de personas que son escasas del conocimiento de Dios. Y por eso tampoco les interesa entender el conocimiento de Dios. Hay una hambruna del conocimiento de Dios. Es una de las hambrunas, es una de las crisis espirituales más grandes que en estos tiempos, me parece, a título personal, está viviendo toda la humanidad. En el año 2016 fue entrevistado, unos meses antes de su fallecimiento, fue entrevistado uno de los más brillantes teólogos que hemos tenido en vida, contemporáneos, el doctor R.S. Sproul. Y fue entrevistado y en esa entrevista le preguntaron, ¿cuál era, en su opinión, el mayor problema de las personas incrédulas? Le preguntaron. La siguiente, por favor. ¿Cuál era el mayor de los problemas de los incrédulos que no conocen a Dios? Y él simplemente reafirmó eso, ¿no? Ese es el problema, que los incrédulos no conocen a Dios. Ese es su mayor problema. Pero después de responder esto, segundos después dijo, pero agregó, el mayor problema de los incrédulos es que no conocen a Dios, pero el mayor problema del creyente es el mismo que él o ella no conocen a Dios. Es decir, el problema de los incrédulos, el problema de los creyentes es el mismo problema de los incrédulos. Incrédulos y crédulos no conocen a Dios. Piense por favor por un instante esto, que es muy serio. Es muy, muy serio lo que dijo R.C. Sproul. Y el mismo Sproul agregó en esa entrevista al decir esto, que el problema de los creyentes es que no conocen a Dios. Y claro, él entendía lo que podían estar pensando, lo que estaban escuchando esa entrevista, y agregó todavía una leña más grande a ese fuego, ¿no?, que él mismo despertó. Él agregó que muchos creyentes, o en su gran mayoría los creyentes, escucha, conocen mucho acerca de Dios, pero carecen de un conocimiento íntimo del carácter de Dios. Conocen mucho de Dios, conocen Biblia, a eso me hacía referencia, tengo 30 años, 40 años, venga usted a estudiar la Biblia, no, y así todo. Conocen mucho acerca de Dios, pero carecen de un conocimiento íntimo del carácter de Dios. Una cosa es que tú conozcas a una persona y puedes ser, sí, vive acá, vive allá, sí la conozco años, vive al frente de mi casa, sí, pero no conoces nada del carácter de esa persona, es diferente. Tú tendrías que ir y sentarte con esa persona todos los días, conversar, conocerla, salir, caminar, ver sus hábitos, sus costumbres, para recién decir que conoces a esa persona. Ese es el problema de los creyentes hoy en día. Este es el problema actual de Israel. Este es el problema actual de los palestinos, pero también es el problema de muchísimos cristianos alejados del mundo. Hay un hambre, hay una hambruna del conocimiento de Dios. Entre los años 760 y 720 a.C., el profeta Oseas escribió el libro que lleva su propio nombre. Y regreso al texto que se leyó al inicio, Oseas capítulo 4. Entre el año 760 y 720 lo escribió Oseas. Oseas es este profeta que se casó con Gomer, una prostituta. ¿Para qué? Para tipificar
la infidelidad de Israel para con Dios. Él quería mostrar gráficamente lo que significa ser infiel para con el Señor. Oseas tuvo que predicar en un contexto bien complicado en ese tiempo en el reino del norte. Su ministerio profético se extendió a un promedio de 50 años hacia atrás, en un momento en que Israel estaba, escúchame, económicamente estaba muy bien. Económicamente no le faltaba nada, pero estaba en bancarrota espiritual. Te estoy diciendo todo esto para ponerte en contexto antes de leer el texto de Oseas o regresar al texto que leyó el pastor Guillermo hace un instante. Ese es el contexto. Oseas está casado con una prostituta para mostrar gráficamente, tipificar la infidelidad de Israel para con Dios. En Israel hay una bonanza económica, pero hay una bancarrota espiritual. En ese contexto, Dios habla a través del profeta Oseas y le hace saber a la nación que su bonanza económica no representa una bendición de parte de Dios necesariamente. Y esto hay que tomarlo con pinzas, mis hermanos, porque si tú has leído todas las noticias, ahorita los peruanos estamos como que vanagloriándonos que no estamos igual que las otras naciones, Bolivia está en una crisis económica, también este otro país, pero Perú se está pronosticando que vamos a seguir subiendo. ¿Quién le da gracias a Dios? ¿Quién reconoce que es Dios que está sosteniéndonos por la mano a los peruanos no mereciéndolo? Nadie reconoce eso, hermanos. La primera que se echa flores es la señora presidenta que vive en Disneylandia, porque no vive aquí en el Perú. Y digo en Disneylandia porque tiene una visión de no sé qué país, ¿no? De Disneylandia. Pero no sabe lo que está pasando aquí, ¿no? Pero ¿quién le da gracias al Señor por eso? ¿Quién reconoce que es Dios? Pero la bonanza, escúcheme, la bonanza económica en el Perú no necesariamente significa que Dios está de acuerdo con todo con los peruanos. Igual que en el tiempo de Oseas. Igual que en el tiempo de Oseas. No representa una bendición de su parte y que la muerte espiritual, la que está pasando Israel en el tiempo de Oseas, es el resultado de su falta de conocimiento de Dios. Lo que observa Dios a través del profeta Oseas, el reclamo que le hace a su pueblo escogido, es que no tiene conocimiento de Él como Dios. Israel se había alejado, se había olvidado de Dios, había olvidado las leyes de Dios, por supuesto, y como consecuencia de eso, decide Dios, al ver ese espaldarazo que le da a la nación de Israel, Dios decide, escuche esto, este es el punto de la enseñanza en Oseas, Dios decide olvidarse de Israel. Así literalmente, olvidarse de Israel. Fíjese en qué términos. Mire el resultado de cómo esta nación, después de darle las espaldas a Dios, cómo la describe el Señor. Oseas capítulo 4, regreso al texto, versículo 1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. En la nueva traducción viviente, ese versículo se traduce de la siguiente manera. Se lee, el Señor ha presentado cargos en tu contra, le dice. El Señor ha presentado cargos en tu contra, le está hablando a la nación de Israel. ¿Cuáles son esos cargos? Regresemos al texto, versículo 1. Le dice, porque no hay verdad, le empieza a mostrar los cargos por los cuales los acusa su propia nación. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, es decir, dar falso juramento, ¿no? Mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidios tras homicidios se suceden. No está hablando del Perú, por si acaso. Estamos en el contexto del tiempo de Oseas, ¿no? Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Mira los cargos que le está haciendo, mira todo lo que ha desaparecido de la nación de Israel, ¿no? La verdad, la misericordia, conocimiento de Dios se esfumó. Y eso queda así como así nada más. No, siempre va a tener resultados. ¿Cuáles son los resultados? Versículo 6. Estas son las consecuencias. Verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, está hablando Dios, yo te desecharé del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por favor, iglesia, fíjese con cuidado en las dos frases del verso 6. Fíjese con cuidado en las dos frases del verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el segundo término, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso es fuerte, hermanos. Eso es sumamente fuerte. Para aclararte, la nación entera estaba pagando las consecuencias de haberse apartado de su Dios. Por lo tanto, Dios tiene una observación contra su nación. Israel había olvidado la ley de su Dios. Y cuando tú empiezas a dejar de lado la palabra del Señor, empiezas a perder de vista a Dios mismo. Se interrumpe el proceso de conocer a Dios, porque la única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura. Y eso hizo Israel. Desechó la ley del Señor, empezó a olvidarse del Señor. Al darle la espalda a la persona más importante del universo, Dios, como buen padre, hace su intento de hacer regresar a este pueblo con una advertencia. Le dice, esto vas a tener como consecuencia, ¿no? Y le dice, Dios le dice, yo me voy a olvidar de tus hijos. ¿Y por qué toca a los hijos? Porque es lo más importante para los padres. Para hacerlos regresar a Él. Hermanos, por favor, no podemos olvidar, usted y yo no podemos olvidar que nadie, escucha por favor, nadie peque en privado. Nadie peque en privado. El pecado de uno en la iglesia nos afecta a todos. No importa que no sepamos cuál es el pecado que has cometido, no importa que nadie te haya visto, el pecado de alguien, algún miembro de la iglesia, afecta a todos. Fíjate, en aquel momento la nación estaba viviendo lo que podíamos llamar, la nación de Israel, en el tiempo de Oseas, estaba viviendo algo que podríamos describirlo como una desconexión de Dios. Habían entrado a un estado de oscuridad en la cual perdieron de vista al Señor y a su palabra, porque ¿quién puede ver en la oscuridad? Nadie puede ver nada en la oscuridad. Por esa razón Israel perdió su capacidad de representar a Dios como nación sacerdotal ante las demás naciones. Por eso usa esa expresión el Señor en el versículo 6, drástica, en el versículo 6 del capítulo 4. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Por eso le está diciendo eso a la nación de Israel. Ya no eres digna de representarme, en otras palabras. Hermanos, que no nos llegue esa frase, que no nos llegue ese ultimátum de parte de Dios, que jamás el Señor tenga que decir de esta congregación, ya no eres digna representante de mí, que nos quite el privilegio de ser representantes del Señor, sería lo más terrible. Dios no se dirigía solamente a los sacerdotes, por eso digo, nadie peque en privado. Dios no se dirigía a los sacerdotes, se está dirigiendo a toda la nación, a todo Israel, a todo el pueblo escogido como una nación sacerdotal que fue levantada para que sea representante de Dios delante de todas las demás naciones, porque eso es lo que hizo Dios con Israel. Recuerda por favor Éxodo capítulo 19 versículo 6, ustedes serán para mí, dijo el Señor, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los de Israel, dijo a Moisés, y él fue y se las dijo. Ese fue, mis hermanos, precisamente el privilegio que Israel perdió. El privilegio de representar a Dios cuando ignoró la ley divina, y que para Dios es crucial. ¿Por qué? Porque la ley de Dios muestra el carácter de Dios. Desechamos la ley de Dios y estamos desechando el carácter de Dios. Entonces, por eso es que Dios toca lo más importante para esta gente como para la gente de hoy en día. ¿A quién toca? A la generación siguiente, a los hijos. Se trata de una forma de advertirles que Dios iba a desatender a la siguiente generación, la cual iba a heredar los frutos malos de la generación de sus padres. Hermanos, que esto nos tiene que servir de lección para nosotros. Debe servir de una lección
clave, como una luz roja delante de nuestros ojos, recordando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, cuando el apóstol dijo: estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Todo lo que hemos visto desde el domingo pasado, este domingo, los últimos 15 domingos hacia atrás, todo es para enseñanza de nosotros. En otras palabras, hermanos míos, desoír, olvidar, no creer, ignorar el conocimiento de Dios, su voluntad revelada, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también va a afectar a la siguiente generación. ¿Y quién es la siguiente generación? Son tus hijos. No es que yo me muero y paso y se acabó. Ellos van a heredar todo ese mal. Lo que nosotros estemos haciendo mal, mientras más tú ignores el conocimiento del Señor y mientras más lo relegues, estás maldiciendo a tu propia generación. ¿No te das cuenta de eso? Olvidar, no creer, ignorar, desoír los llamados del Señor. ¿Qué crees? Que cuando sale un anuncio, curso tal, somos nosotros. Yo te estoy llamando a que estudies la palabra. Yo te llamo a que conozcas, a que sepas el conocimiento de Dios. Sepa usted que no soy yo, no es Edith, es el Señor el que te llama a través de la iglesia. Ven, recibe mi conocimiento. Hey, tú, sabiondo, el que tienes 40 años, el que dices que eres fundador de la iglesia, el que crees saberlo todo. Pero nosotros desoímos. ¿Quién va a cosechar eso, mis hermanos? La siguiente generación. Hoy día la iglesia avanza en una de sus peores, otra vez no exagero, la iglesia avanza en una de sus peores crisis en Occidente como consecuencia de un eclipse de Dios. Cuando Dios se eclipsa, cuando Dios se apaga, como decía hace un instante, ¿quién puede ver en la oscuridad algo? Nada. Perdemos de vista a Dios, perdemos de vista su palabra. En los días de Oseas, el reino del norte estaba a punto de ser llevado al exilio por los asirios. Dios les advirtió una tras otra vez, ellos desoyeron. Empezó a desarrollarse la descomposición social, moral, religiosa. Es exactamente por lo que estamos pasando hoy en día y no nos damos por entendidos. Cada vez la cosa se pone peor, cada vez se descompone más los niveles sociales, morales, religiosos. ¿Y quién oye? ¿Quién regresa al Señor? ¿Quién busca a Dios en estos tiempos? Inclusive los líderes, los sacerdotes en el tiempo de Oseas fueron los primeros en apartarse y en los que guiaban. Tú lees el libro de Oseas, el libro de Malaquías, el Señor directamente les habla a los sacerdotes. Ustedes me están robando, les dice a los sacerdotes. Ustedes están enseñando eso al pueblo, ustedes están dando mal ejemplo a la nación. Es igual hoy día ocurre con los liderazgos en las iglesias. Entonces los líderes del pueblo y los sacerdotes se habían descarriado en primer lugar y luego arrastraron con ellos al pueblo y por eso se presentaron tres cosas que distinguían toda esta problemática. Por un lado, la ley de Dios no era enseñada. Eso es interesante porque ya no se enseñaba la palabra del Señor. En segundo lugar, el dador de la ley no era conocido. Lo que te dije hace un instante, tú dejas de estudiar la palabra del Señor y pierdes de vista en tu proceso de conocer al Señor. Y en tercer lugar, la nación entera se había apartado, obviamente. Desechas la palabra, pierdes de vista a Dios, te apartas. Cada vez te vas alejando más de Dios. La ausencia de la presencia manifiesta de Dios explica la condición, mis hermanos, del desorden, del irrespeto. No sé si me está entendiendo. Esa ausencia de la presencia manifiesta de Dios explica la condición de desorden, irrespeto, inmoralidad, falta de valoración de la vida en cualquier sociedad. Eso estamos viendo en el conflicto en Medio Oriente, eso estamos viendo aquí dentro del Perú. La falta de la presencia del Señor. No es fácil, no es difícil verlo, hermanos. Tú sacas la cabeza a la calle, desorden, irrespeto, inmoralidad, falta de valoración de la vida. Y tú te preguntas, ¿qué está pasando? Esto es lo que está pasando. Hay una falta de presencia manifiesta del Señor, hay una falta de interés por el conocimiento de Dios. Y cuando yo me refiero a la presencia
manifiesta de Dios, no me refiero a cosas sobrenaturales que ocurren, milagros, no estoy pensando en eso, sino pienso en el efecto que tiene cuando la palabra de Dios es predicada en cualquier lugar. Cuando la palabra es predicada, el conocimiento de Dios es expandido, en los resultados que tienen eso, ahí se puede ver la presencia manifiesta de Dios. Ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 28, ¿no? Hechos 5, 28. Jerusalén dice que se llenó de la enseñanza de los apóstoles. Había un movimiento de la gente ávido por conocer al Señor, recibir más de la palabra, pero había habido transformación de vidas. O usted va a Hechos capítulo 8, versículo 8 específicamente. Hay una frase interesantísima ahí porque se empiezan a perseguir a los creyentes y todos los esparcidos empiezan a predicar el evangelio. Empieza a correr la palabra, empieza a correr el conocimiento de Dios. Y cuando llegan las personas, hay muchas que se convierten, pero hay una expresión que se utiliza en el versículo 8 de Hechos 8, que dice que Samaria se llenó de regocijo con el evangelio por la predicación de Felipe. Si tú lees Hechos capítulo 19, versículo 18 hacia adelante, recuerda, segundo viaje del apóstol Pablo, llega a Tesalónica, predica el evangelio, se esparce el conocimiento de Dios. ¿Recuerdas qué ocurrió? La gente viene, resultado de haber recibido el conocimiento del Señor. Gente que había practicado magia, ¿recuerdas? Trajeron todos sus libros, hicieron toda una pila, los quemaron públicamente. Resultados, mis hermanos. La presencia manifiesta de Dios, así se muestra. A eso me refiero con ausencia de la presencia manifiesta de Dios. Es decir, no está corriendo el conocimiento de Dios. A la gente no le interesa el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué cosa está produciéndose esa falta de conocimiento de Dios? Desorden, irrespeto, inmoralidad, falta de valoración de la vida. Todo lo que estamos viendo el día de hoy. Me temo, mis hermanos, y termino con esto. Me temo que estoy totalmente convencido de que todos los males, escúcheme, todos los males de la iglesia, todos los males de las naciones hoy en día se deben a un abandono de Dios y a un abandono de la palabra de Dios. Todos los problemas que nos estamos enfrentando el día de hoy o que percibimos alrededor de nosotros representan de alguna manera un alejamiento de Dios y por ende un alejamiento de la verdad de Dios, de la palabra del Señor. Todos los problemas, todas las crisis, todas las guerras hoy en día es el resultado de una ausencia de vida crucificada. Si todas esas personas en Palestina, en Israel o en Rusia, en Ucrania o en todo lugar donde se estén realizando las guerras, si todas esas personas entregaran su vida a Jesucristo, se subieran a la cruz, tomaran su cruz y lo siguieran al Señor, las cosas cambiarían. Si todas esas naciones recibieran el evangelio, entonces se acabaría el desorden, se acabaría la inmoralidad, se acabaría el caos, las crisis. Estamos viviendo, hermanos, por favor, piensen esto, la peor de las crisis de falta de conocimiento de Dios, pero ¿a quién está afectando? A la siguiente generación. Por favor, si tienes hijos, hijas, cierra tus ojos ahí, ponte de pie, tómate un par de minutos, clama a Dios por tus hijos, por tus hijas, de verdad, clama a Dios por tus hijos, por tus hijas. Pero no solamente le pidas a Dios ahí, Señor, por favor, que cuida, guarda a mi hijo, a mi hija, tú tienes mucho que ver en eso. Tú tienes mucho que ver en eso. Tú eres la persona como padre y como madre, eres la persona responsable de hacer transferencia de fe correctamente. ¿Estás haciendo eso? Entonces no solamente debes pedir por tu hijo, por tu hija, sino que debes clamar misericordia de Dios por tu propia vida, porque tú tienes que hacer algunas correcciones ya sobre la marcha. Padre, oramos agradecidos por tu palabra, por supuesto, en esta mañana. Agradecidos por la mesa, por la participación. Lindo participar de tu mesa. Pero nos vuelves a colocar con los pies sobre la tierra, Señor. La realidad, nuestra realidad. Y esta crisis de falta de conocimiento de ti nos incluye porque
Crisis de falta de conocimiento no es solamente ausencia de personas en las iglesias, no, Señor, sino que también significa presencia de muchos evangélicos en las iglesias que están escuchando la palabra, pero que no les interesa recibir ese conocimiento para transformación de sus vidas. Entonces también están metidos en esa crisis, Señor. Perdona esa actitud. Ten misericordia con la siguiente generación, Padre amado. Acá hay muchos hombres y mujeres que tienen niños pequeños, niños que todavía están en la etapa de preadolescencia o en la adolescencia o entrando a la adolescencia, Señor. Aún están en la línea para hacer los cambios, los reajustes, retomar su rol como transmisores de la fe, como manda Deuteronomio capítulo 6, Señor. Padre, que la oración que has escuchado de primera instancia de padres y madres aquí no sea solamente una oración clamando para que tú hagas algo por sus hijos o cuides a sus hijos, a sus hijas, sino porque ellos mismos, ellas mismas hagan algo al respecto por esos hijos, por esas hijas que tú les diste, Señor. Y como iglesia, Padre, permítenos ser realmente un digno ejemplo para todas las generaciones. Por lo menos haz de esta congregación, Señor, una congregación fuerte en tu palabra. Despierta los corazones dormidos, Señor. Si tú dices que produces por tu espíritu el querer como el hacer, Señor, despierta. Despierta por tu espíritu, vuelve el amor por tu palabra, Señor, vuelve la pasión por tu palabra, Padre. Vuelve el temor sobre nuestros corazones, Señor. Haznos pensar en las siguientes generaciones, qué es lo que vamos a dejarles, qué es lo que vamos a heredarles, Señor. Indiferencia, ignorancia del conocimiento tuyo, ¿qué les vamos a heredar, Señor? Falta de pasión por tu presencia, Señor. Permítenos ser consecuentes con lo que hemos recibido en esta mañana, Padre, te lo suplicamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor.